Owen, ¿cómo estás? Muy Sí, buenos días. Te saluda Sergio Centenario y Ronnie Fuchs, aquí en la provincia de Misiones, en Radio Lateral. Ocal, buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Pero ¿Cómo te va? qué gusto saludarte, Owen. Gracias por llamar. Bueno, queremos recordar, la verdad es que es la primera vez que tenemos la oportunidad de poder conversar. Hay una historia que imagino cuántas veces has sido invitado a repasar eh, aquel día, ¿no? Sí, muchísimo, Muchísimas, muchísimo. ¿no? Sabes que ya con mi edad, y yo estoy acá en un pueblo nor- noroeste de la provincia de Santa Fe, donde tenemos problemas de comunicación, no hay aviones, ¿viste? Colectivos salen muy pocos y generalmente tengo que moverme con mi vehículo y son distancias larguísimas y tiempo que le descuento a mi familia y a mi empresa, pero bueno, todos Ujú. los años digo, el año que viene no hago más nada, pero bueno, me llaman amigos y no podés decir que no, esa es la cuestión. Claro. ¿Sos empresario hoy? Sí, empresario. Yo me retiré, me vine a trabajar acá. Al principio tuve que ir vendiendo todo hasta que vine a trabajar al Aeroclub de Sunchales. Ujú. Comencé a volar acá, a dar instrucción, a hacer taxi aéreo, a fumigar. Con mi esposa pusimos una tienda, una pequeña tienda. Yo fabricaba muebles porque no cobro haber de retiro y casado con hijos tenía que trabajar para sustentarlos, ¿no? Ujú. Pero como esta es una zona de trabajo, gracias a Dios me fue muy bien. Y ya me instalé aquí con mi familia desde el año 85. Tres de mis hijos hoy están acá trabajando, ya con sus emprendimientos, sus empresas. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Qué edad tenías en el 82? En el 82 tenía 31 años. 31 años. Teniente de navío, ¿en qué año lograste ese grado? Si se dice grado. Mira, yo tendría ese pues viene guardia marina, teniente de corbeta, teniente de fragata y teniente de navío. Es el último año que se conoce como grados de oficial subalterno, es decir, es un grado como si fuera capitán de ejército, Ujú. como si fuera capitán de ejército. Así que yo me recibí a los 22 años y a los 30 ya era teniente de navío. Ujú. Tu nombre, Owen, Owen Kripa, me llama mucho la atención. Sí, tiene, es una anécdota familiar. Cuando mi abuela estaba embarazada, estaba leyendo una novela donde el personaje de esa novela se llamaba Owen Guillermo. Entonces, cuando nace su hijo, le puso Owen Guillermo Cripa. Este tío mío tiene un accidente automovilístico con mi padre y fallece. Entonces mi abuela le pide a sus hijos que cuando tuviesen un hijo varón le pusiese Owen Guillermo Cripa. Así que yo soy Owen Guillermo Cripa II. Qué impresionante. No tiene nada que ver con nuestra ascendencia porque mi abuela era suiza alemana y mi padre y mis abuelos italianos, ¿no? Ujú. Pero bueno, esta es la simpática anécdota. Ujú, Esta ujú. es la simpática anécdota. Owen, ¿había alguna forma que pudieras prever cómo se iban a desencadenar los hechos allá por inicios de 1982? No, 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 para nada. De hecho, por ahí yo escucho el gobierno de facto. Te aclaro que yo estoy en contra de los golpes de Estado, mi esencia es democrática. Ujú. De hecho, en el 76 yo me opuse a participar. Pensé que me iba a costar la carrera, gracias a Dios no, porque mis jefes me apreciaban. Pero bueno, esa es otra historia. Ujú. Eh,
En el 82 habíamos sido dados de pase a nuevos destinos, estaban incorporándose unidades a la Armada. Nadie preveía una guerra. Yo siempre digo, y en las charlas que doy, ahora dentro de unos días tengo que dar varias charlas por la Patagonia, siempre digo que esta guerra fue planificada por la OTAN y doy los argumentos y los documentos que tengo en mi poder porque tenían que reforzar Malvinas. Es erróneo que el gobierno de facto lo tenía planificado, porque puedo demostrar perfectamente que no estaba para nada planificada, que se resolvió a último momento, desconozco por qué, pero que sí las circunstancias que estaban ocurriendo en el año 82 son exactamente las mismas que se están produciendo hoy con esta guerra de Ucrania. En el 82 el canal de Panamá era intransitable por los grandes petroleros y cargueros, había que ensancharlo. El Cuerno de África estaba sufriendo la amenaza de las bases rusas que se habían montado en ese lugar y en consecuencia el único espacio marítimo para tráfico era el sur de nuestro país, ¿no es cierto?, Cabo de Hornos. Pero ese espacio estaba absolutamente desprotegido, entonces los ingleses, de la OTAN en realidad, porque nosotros decimos peleamos contra Inglaterra. Argentina peleó contra la OTAN, esa es la realidad, porque sin el apoyo de la OTAN Inglaterra ni hubiese llegado a las Malvinas. Ellos pensaron en un momento crear un conflicto de baja intensidad con el tema Georgias. Yo me reuní 2 veces con Davidoff, tengo documentación que él me dio de los trámites que había hecho, que fueron pasados, que no fueron tenidos en cuenta por Inglaterra, y ahí es donde ellos denuncian que los argentinos habíamos invadido esas islas, y ahí se desencadena, ellos mandan inmediatamente 3 buques de guerra. Fíjate vos qué casualidad que ya estaban listos con soldados y todo en Punta Arenas, en Montevideo y en el que volvía de la Antártida, con la amenaza de desalojar por la fuerza a los argentinos que estaban ahí. Ellos pensaban que con eso ya tenían la justificación para reforzar Malvinas. Ellos jamás se imaginaron que el gobierno argentino iba a decidir la recuperación de esas islas. Recuperación que se produjo el 2 de abril, ¿no es cierto?, con la alegría de todo el pueblo argentino. Pero bueno, hay tanto para hablar de este tema, hay tanto. No, el 2 yo había sido dado de pase a la tercera escuadrilla aeronaval de caza de los aviones A4. A mediados de marzo se hacía una etapa de lo que se llama etapa de mar, es decir, todos los pilotos que ya estaban adiestrados en el A4 fueron a navegar con el portaaviones. Yo y otros 3 pilotos más no estábamos todavía en condiciones de hacerlo, nos tuvimos que quedar en tierra. Y a los pocos días hacíamos guardia en tierra, ¿no es cierto? A los pocos días me llega un mensaje donde me piden, sería 26, 27 de marzo, donde me piden munición de combate para enviar al portaaviones y a los aviones. Yo digo, debe haber un error. Pido que lo ratifiquen, me dicen que sí, que habían pedido munición de combate. Digo, qué extraño. Es decir, yo supongo que ahí fue donde se decide la operación, lo que se llamó después Operación Rosario, que muchos dicen, no, la Operación Rosario la tenían planificada, por eso está mentira, porque todos los años los jefes de las fuerzas, de todas las Fuerzas Armadas, hacen lo que se llama escuelas de guerra, ¿no es cierto?, donde se tratan las hipótesis de conflicto. Algo que es tan ridículo que los últimos gobiernos de este país dicen que Argentina no tiene hipótesis de conflicto cuando tenemos ocupado parte de nuestro territorio. Pero bueno, esa es otra historia. Todos los que van a cumplir comando al año siguiente estudiaban, no sé si ahora lo harán, la hipótesis de conflicto. Y por supuesto la hipótesis de conflicto, una de las principales era
Malvinas, y una de las principales operaciones que se estudiaban era la recuperación de esas islas en función de la incorporación de la nueva tecnología. Es decir, que al año siguiente el que ocupaba el comando, si le decían recupere Malvinas, sacaba de su portafolio la carpeta que había preparado hace unos meses atrás y empezaba a llevarla a cabo, ¿no es cierto? Cuando alguien dice que estaba pensada, no estaba pensada precisamente porque no se había llevado munición de combate, se tuvo que producir el traslado de esa munición de combate. No estaban nuestras unidades preparadas, de hecho, muchísimas después de esa operación tuvieron que entrar para que las acondicionaran. Nuestros aviones, teníamos la mitad de los aviones fuera de servicio, se tuvieron que acondicionar en esos pocos días. Otra cosa que es increíble, se habían dado de pase a pilotos que estábamos preparados en determinado tipo de aviones, a otros aviones, lo que provocó, yo tuve que insistir 3 veces para volver a la escuadrilla anterior, a la primera de ataque, donde yo estaba preparado para volar. Porque la primera vez que pido me dicen, no lo necesitamos. Digo, ¿cómo no me van a necesitar? Inglaterra no se va a quedar con los brazos cruzados. A los pocos días vuelvo a insistir, me dicen cuando lo necesitemos lo vamos a llamar, y la tercera vez me tuve que presentar personalmente al comandante de fuerza, que fue casualmente, fíjate vos, para Jueves Santo. El Jueves Santo yo me encuentro con él y le digo, mire señor, somos tantos pilotos, queremos ir al frente de combate. Y ahí el capitán Martini me dijo, está bien, Cripa, pasen Pascuas con su familia, fíjate qué coincidencia, hace 42 años atrás, y lo espero en Punta Indio, y así fue que me fui a Río Grande y después tuve que insistir para cruzar a Malvinas. Pero hay otra cosa también importante. La Armada Argentina terminaba de comprar los aviones Super Étendard y los misiles Exocet. Todavía no habían sido entregados todos los aviones ni todos los misiles. Habían sido entregados solamente 5 aviones y 5 misiles. Todavía teníamos pilotos en Inglaterra que estaban haciendo los cursos de entrenamiento. Pero hay algo acá fundamental. En el momento que Francia tenía que, en Inglaterra dije Francia, que Francia tenía que entregarnos los misiles, los franceses le piden al gobierno argentino si podían entregárselos más tarde. ¿Por qué? Porque tenían un compromiso de entrega que tenían que cumplir urgente, y el gobierno argentino les dice que sí, que no hay problema, que esos otros misiles, 15 misiles más, los entregaron cuando pudieran. Nadie puede suponer que si tenían pensado una guerra dentro de pocos días, iban a permitir que no entregaran esos misiles, ¿me entendés? Claro. Y hay muchos argumentos más, Pero en ese momento yo desconocía totalmente esto. Yo me enteré de la recuperación, estando de guardia, y me enteré por radio, ¿viste? Y yo saltaba hasta el techo de alegría y lloraba de tristeza porque, digo, están compañeros míos en el frente de combate y yo estoy acá sentado en una silla, ¿no es cierto? ¿En dónde estabas ubicado el 2 de abril? En Espora, va a ser un naval comandante Espora, en Bahía Blanca. Claro, claro. ¿Y cuándo entras a Malvinas? Mirá vos, ¿no? Lo que es la historia. Yo piso por primera vez Malvinas el 17 de mayo al atardecer. El 17 de mayo es el día de la Armada. Aterrizamos, me bajé, besé la tierra esa, había un silencio total, nadie nos había venido a recibir, viste, todo desierto, y nosotros no entendíamos nada cuando de repente por detrás de las lomas, desde 2 hermanas, aparecieron 2 Harrier y nos ametrallaron. Ese fue El bautismo. mi recibimiento en Malvinas, tirado en el barro, el 17 de mayo de 1982. Es muy cercano, 17 de mayo, es muy cercano a esta jornada que es una jornada épica para
para la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra de Malvinas, cuyo episodio te tiene como protagonista, que es el 21 de mayo. ¿Qué pasó el 21 de mayo en la Bahía San Carlos? Sí, primero voy a corregirte, perdóname. Sí, claro. Yo soy aviador naval. Bueno, Las Fuerzas Armadas Argentinas tienen pilotos, Ejército tiene pilotos, la Armada tiene pilotos. La Armada es una de las fuerzas que tiene las tres unidades: infantería, barcos y submarinos y aviones, ¿me entendés? Y por supuesto Fuerza Aérea. Todas las fuerzas operamos en función de nuestras capacidades en Malvinas, en función de los riesgos y en función de la preparación que teníamos. Pero yo soy aviador naval. bien, bien, bien. Sí, nosotros llegamos el 1 de mayo. Aparte, fíjate, no se había planificado la guerra, se pensó siempre que se iba a ir a una negociación. Porque fíjate que entre el 1 de mayo, que se produce el primer ataque inglés, que nos destruyen el hangar donde nosotros estábamos, la gente nuestra estaba, y los hangares de Fuerza Aérea ahí en la cabecera 08 de Puerto Argentino, ahí a un suboficial nuestro, una bomba cae adentro del hangar donde estaban durmiendo toda nuestra gente, pilotos y suboficiales. Nosotros no teníamos soldados porque toda nuestra tarea es muy técnica, es muy específica. Y a pesar de que había muchos soldados que querían venir como voluntarios, no podíamos llevarlos porque no había capacidad logística, ¿viste? No había lugar para dormir, no había poca comida y demás. Pero lo concreto que te quiero aclarar, entre el 1 de mayo y entre el 2 de abril y el 1 de mayo, todos los que nos gobernaban pensaban que íbamos a ir a una negociación en función de lo que estaba diciendo Estados Unidos, que en realidad era una mentira, ¿no es cierto? Lo mandaron a Hay para que ganara tiempo mientras ellos armaban la flota en Inglaterra, preparaban las armas en ascensión para darle a los ingleses y material, ¿no es cierto? Pero siempre ellos, por un lado, pensando que iba a ser una guerra de baja intensidad. Y por otro lado, nosotros pensando que se iba a hacer una negociación. En definitiva, entre el 2 de abril y el 1 de mayo no se hizo la planificación de la guerra, lo que es terrible. Para eso nuestros jefes que no lo hicieron debían haber sido fusilados, como dijo el informe de Rattenbach. No se hizo la distribución del personal en los lugares clave de la isla, ni la logística necesaria. Cuando digo logística estoy hablando de carpas para alojarse, remedios, comida y munición, y armamento, por supuesto, porque no se había dispuesto tampoco el armamento necesario para esa guerra. Pero el 21 de mayo, el 1 de mayo se produce ese ataque, nos destruyen el hangar, tenemos que trasladarnos a la cabecera 26, ahí hicimos unas cuevas y nos instalamos con nuestros aviones allí y desde allí trabajábamos. Era muy duro. ¿Por qué? Porque no tenías electricidad, no tenías elementos para mover los aviones, teníamos que hacerlo todo a mano. Y mi grupo, y el grupo que estaba ahí era muy pequeño, éramos 11 personas, éramos 4 pilotos y 7 mecánicos. Y entre todos teníamos que hacer todo, las guardias, cargar los aviones, preparar las misiones, salir, reparar y demás. Era duro. El 18, 19 viene Seineldin a tomar mate con nosotros y me comenta, yo le digo que ya algunos pilotos habíamos visto movimientos de los buques ingleses. En ese momento Seineldin me cuenta que lo había mandado al teniente Esteban a cubrir la posición del establecimiento San Carlos. Cuando yo le pregunto con qué lo había mandado, me dice con fusiles, Cripa. Es lo único que tengo, dice, pero estoy mandando al teniente Reyes desde, no me acuerdo ahora. Teniente Esteban, ¿es Edgardo Esteban? No. No tiene nada que ver con esa basura, no.
no recuerdo el nombre ahora, pero un valiente que combatió, derribó 4 helicópteros en el momento del desembarco. Y ahí me dice que Zaineldin que lo estaba mandando a Reyes con un cañón sin retroceso. Entonces le digo, mire, ni los fusiles ni cañón sin retroceso van a poder parar buques y helicópteros. Me dice, es lo único que tenemos. Para que vos tengas una idea, en los primeros días que estábamos ahí pasaban los buques, porque la cabecera 26 da sobre el mar, pasaban los buques y nos cañonaban. Y nosotros en tierra no teníamos armamento para atacarlos. Y estaban los Harrier sobre nuestras posiciones, en lo que se llama patrulla aérea de combate permanente, y estaban haciendo círculos arriba nuestro y no teníamos artillería antiaérea para derribarlos. Entonces cuando ellos tenían que regresar a sus buques, picaban sobre nuestras posiciones, nos tiraban sus bombitas y se iban. Ahí un grupo de oficiales de la Armada armó lo que se llamó plataforma Berreta, le llamaron inventaron con un lanzador de misiles Exocet Mar-Mar y un chasis de un camión, ataron ese lanzador, llevaron una computadora portátil y desde ahí hicieron un primer lanzamiento que salió para cualquier lado, corrigieron y cuando vuelve a pasar la segunda vez el buque inglés hacen otro lanzamiento y lo impactan. A partir de ahí esos buques ingleses no pasaron más, no nos bombardearon más. Pero con esto te quiero decir que no estaba previsto, en este mes no se había llevado todo, no se había planificado. Y pocos días después, el 20 o 21, creo que nosotros habíamos salido a hacer una operación, nos persiguieron los Harrier, el 20 creo, y nos ametrallan, uno de nuestros aviones se va de pista, y ese 20 yo me quedo con un grupo de gente, con otro piloto más y 2 mecánicos más, en oscuridad, viste, alumbrado con linterna, llovina, terrible, cambiándole la cubierta de ese avión en medio de la turba, y terminamos cerca de la medianoche. Cuando llegamos a donde nos alojábamos, ahí nos avisan que Esteban había informado que estaban entrando buques al estrecho, a la bahía, donde está el establecimiento, y que él empezaba su retirada en combate. En esa retirada en combate, con fuego nutrido de fusiles, después nos enteramos que había derribado 4 helicópteros ingleses. Y la orden que nos dan a los pilotos de la Armada y a los pilotos de Fuerza Aérea, que al otro día, ni bien amaneciese, teníamos que ir para verificar si realmente era el desembarco que se estaba esperando o si era un simulacro. Entonces, a primera mañana, yo decidí que me acompañara un compañero mío, Talarico, porque éramos los 2 pilotos que teníamos mayor experiencia y yo sabía que nos íbamos a encontrar con buques, con helicópteros. Fuimos a comando a recibir directiva, no tenían ni idea de lo que estaba pasando, precisamente querían que fuéramos para ver qué era lo que sucedía ahí. Ahí yo pedí cambiar, mis aviones tenían cañones de 30 milímetros, que es un lindo cañón, unas 250 tiros, y tenía cohetes de 5 pulgadas, que también es un cohete bastante potente, pero yo pedí que me autorizaran a cambiar por bombas, porque digo, yo me voy a encontrar con buques y con bombas les voy a hacer mayor daño. Ahí en el comando me dicen que no, que lo que primaba era la urgencia, que había que salir sí o sí, que había que saber qué era lo que estaba pasando ahí. Así que fuimos a la cabecera, que estaba a unos 4 kilómetros del comando, y ahí nos encontramos con que uno de los aviones tenía una rueda desinflada. Inflarlo era una maniobra que iba a demandar unos minutos porque ese lugar fue el lugar donde mayor combate inglés recibimos, porque te decía,
Desde ahí nos atacaban los buques, nos atacaron durante todos los días hasta que se lanzó este misil desde la plataforma Berreta y los aviones permanentemente. Así que nos habían destruido gran cantidad. Entre esas cosas, por supuesto no había electricidad, nos habían destruido los reguladores de presión, desde los tanques de alta presión que teníamos con aire para inflar las ruedas, así que había que hacerlo con mucho cuidado para que no explotara la cubierta. No nos dejaron, nos dijeron no, que salga un solo avión, que salga ya. Era una operación en contra de las normas de operaciones de combate, porque por norma la menor unidad de combate de aviones de combate son 2 aviones. Como yo era en ese momento el que tenía más jerarquía, sí, a pesar de que tenía un compañero mío que habíamos entrado juntos, ¿no? Pero por puntaje yo tenía más jerarquía que él. Decidí salir yo. Ni bien despego me dan la orden de fuego libre. Fuego libre significa que todo lo que se mueva delante tuyo lo tenés que considerar enemigo. Enseguida que voy llegando a Montequén, veo combate, veo un helicóptero incendiándose, otro helicóptero girando hacia las alturas Rivadavia y tropa de infantería corriendo por el terreno. Y yo digo, no, estos no pueden ser ingleses, estos deben ser argentinos, gracias a Dios que decidí no tirarles. Pero lo que me sorprendió es que cuando empiezo a volar sobre ellos me empiezan a tirar con fusiles. Y digo, Dios mío, lo único que falta es que propia tropa me derribe. Y ahí veo una bandera blanca que ayer casualmente Marchi, el que después me enteré que fue, yo no, en ese momento no. Veo que corre una bandera blanca por el campo y dejan de tirarme. Ayer casualmente me llamó Marchi, el señor de la bandera blanca, su oficial precisamente de aviación de ejército, que dice que cuando él ve que me empiezan a tirar, se da cuenta que es un avión argentino y sale corriendo por el campo a gritar que no me tiren más. Ayer casualmente, anoche casualmente me llama. Pero ¿qué había pasado? Unos minutos antes, este grupo de ejército que evidentemente iba a dar apoyo a la posición de Esteban, se detienen para cargar insumos y demás. Y aparecen 2 aviones desde Puerto Argentino. Entonces ellos piensan que son aviones argentinos que van a dar apoyo a Esteban. Entonces empiezan a gritar y a dar vivas la patria. El avión pasa sobre ellos, hace un giro y los empieza a ametrallar. Eran aviones Harrier. Eran aviones Harrier. Entonces, destruyen helicópteros y demás y se retiran. Cuando aparezco yo volando desde la misma posición, vuelven a suponer que es un avión inglés y empiezan a tirarme. Bueno, pero paso esa posición y voy hasta... Yo iba a entrar por el río San Carlos, porque voy entrando por el valle y llego de sorpresa entre medio de los cerros a la bahía. Cuando quiero hacerlo, no puedo hacerlo porque había mucha niebla, ¿me entendés? Así que decido girar a la derecha para el norte, mar abierto, porque pensaba que los buques ingleses iban a estar ahí a unos 10, 15 kilómetros haciendo apoyo. Pero bueno, salgo para el norte, llego al mar, no veo ningún buque. Yo venía volando en ese momento a unos 200 metros de altura, es decir, venía volando relativamente cómodo. Confundo primero Roca Remolinos con un buque inglés, me doy cuenta que no es. Giro para ir entrando por el estrecho, por Bahía Sucia. Ahí el estrecho es muy angosto, tiene 4 o 5 kilómetros, no más. Es como el río Paraná en algunos lugares. Es decir, de una costa ves la otra perfectamente.
Yo venía con 200 metros de altura, así que veía más que bien. Y ahí veo sobre la margen, volando de norte a sur, veo sobre la margen derecha del canal, del estrecho, sobre una posición que se llama Punta Roca Blanca, dos destructores ingleses. Yo los veo, ellos no me ven, sigo volando. Un poquito más adelante veo otro destructor navegando de norte a sur. Tampoco me ve, y ahí observo un helicóptero haciendo vuelo estacionario. Yo pensé que estaba haciendo detección aérea temprana, entonces me preparo para atacarlo a ese helicóptero. Cuando me separo de la costa y empiezo a ascender para atacarlo, me quedó a mi izquierda la entrada de la bahía. Y ahí observé una cantidad muy grande de buques, lanchones de desembarco y helicópteros. Entonces pensé que era más redituable atacar un buque y dejarlo fuera de servicio. Yo sabía que con el armamento que tenía no lo podía hundir, pero sí dejarlo fuera de servicio. Y decido tirarle al primer buque que estaba ahí. Para esto yo hago un giro muy violento. ¿Te imaginas? Cuando yo estaba por tirarle al helicóptero, estaba a unos 300 metros del helicóptero, a unos 500 kilómetros por hora. Así que entre que miro, decido, cuando hago mi giro, tengo que hacer un giro muy violento y pasé a 5 metros del helicóptero. Ahí yo veo el gesto recién del piloto inglés que me ve, John Hopkins, y acomodo mi avión para tirarle al primer buque, que resultó ser la fragata Argonaut. Ahí yo preparo todo, cuando aprieto mi gatillo no sale ningún tiro, digo, Dios mío, haberme metido hasta acá y no poder hacerle nada. Reviso todo y se ve que en ese giro violento había movido una perilla que se llama máster de armamento. Conecto esa perilla y mi idea era tirarle a toda la parte de arboladura del buque, ¿no es cierto? Toda la parte de antenas, puente de mando y demás, para dejarlo fuera de servicio. Ahí lo primero que veo es que tropa inglesa va a cubrir una posición de artillería, le tiro a esa posición de artillería, impacto, veo que caen 3 hombres, gracias a Dios no muere ninguno, uno perdió un ojo, el otro tuvo una esquirla cerca del corazón y el otro heridas muy, muy leves. Y después empiezo a tirarle a las antenas de radar, de radio, al puente de comando, y lo último que lanzo son los cohetes. Y ya estoy sobre el buque, entonces tengo que tirar con mi bastón para atrás para no chocar sus antenas. Y cuando estoy superando ese buque, yo no vi en ese momento dónde pegaron mis cohetes. Después los ingleses me dijeron que uno solo impactó en un lanzador de misiles, ICAT. Y cuando levanto, delante mío era todo este infierno, ¿no? De buques, te imaginas, en un espacio muy pequeño, cantidad de buques, lanchones, helicópteros que estaban haciendo todo el desembarco, llevando personal y logística a la costa para montar su cabecera de playa. Y ahí yo pienso que si giraba para escapar por donde había entrado, me iban a tirar como a la paloma, digo, Entonces se me ocurrió ponerme a volar a unos 10 metros sobre el mar e ir escapando entre ellos, porque digo, si voy escapando entre ellos, si me tiran a mí, corren el riesgo de impactarse ellos mismos, ¿no es cierto? Y así fui escapando hasta que sabía que la última parte de mi trayectoria, cuando pasara el último buque, me iban a tirar con todo. En esa parte yo iba con mi mano en el bastón y de comando del avión y la otra mano en el anillo de eyección, ¿no es cierto? Porque digo, a esta altura, si me impactan, la única opción para salvarme es eyectarme, porque me voy a impactar o con el mar o con la tierra. Owen, esa imagen es impresionante. Usted escapando rápidamente, maniobrando con una sola mano y con la otra en el eyector
porque no iba a tener mucho tiempo si le impactaban. O sea, tenía que inyectarse. No, seguro, seguro. Y ahí veo que desde un carguero, desde mi izquierda, me hacen el lanzamiento de un misil. Entonces, yo estimé que era un misil convencional y realicé la maniobra de desprendimiento, que consistía en reducir toda la potencia del motor, estimar la distancia, contar unos segundos en base a eso, girar hacia el misil. Y bueno, hago eso. El que me lanzó el misil se llama Ricky Strange, tengo contacto con él. Y pasa el misil. Cuando pasa el misil, vuelvo a poner potencia y ya ahí comienzo a trepar la península. Yo quería pasar a una bahía que se llama Bahía de Ruiz Puente, porque digo, si paso a esa bahía, voy a tener la protección de la tierra con los buques. Cuando voy trepando, ahí abajo mío, te imaginas, yo iba con 10 metros de altura, voy trepando, así que los impactos de los buques pegaban en la tierra abajo mío. Yo siempre digo, me daba la impresión de un guiso, ¿viste? Cuando hace blup, blup, blup. Sí, Dios mío. Bueno, pero paso hacia la bahía y cuando digo, bueno, acá respiro, a mi derecha veo otro buque inglés y dije, Dios mío, y empecé a hacer maniobras de zigzag. El buque no me tiró porque no me vio, pero yo no sabía si me había visto o no. A ese buque, que era la Arden, después la derriban compañeros míos, de los cuales uno pierde la vida, otros y dos más se tienen que eyectar. Le pierde la vida el Loro Márquez y se eyecta Filippi, que cae ahí en el estrecho y nada hasta la costa con todo el equipo, y por 5 o 6 días estuvo caminando hasta que fue rescatado por un kelper. Y Arca, que se tuvo que eyectar porque le habían destruido el avión sobre nuestra posición en Puerto Argentino, que cayó al mar y lo rescata en una maniobra de mucho riesgo el teniente Swensen del ejército argentino, piloto del ejército argentino que falleció hace unos meses, que Dios lo tenga en la gloria, y gloria y honor, ¿no es cierto?, para él. Y bueno, cuando yo ya estaba escapando, digo, si vuelvo a Puerto Argentino, y digo, había muchos buques, me iban a decir, está bien, Cripa, 4 o 5, porque te juro que si me decían a mí que había más de 4 o 5 buques en ese lugar, no lo iba a poder creer. Así que digo, bueno, voy a dar una vuelta, regreso, y me posicioné en una altura que se llama Tercer Corral, y hay un cerro que se llama Cerro Montevideo. Y ahí hice una órbita, desde ahí yo veía perfectamente la bahía y los buques, así que hice en mi anotador de rodillas un dibujo y posicioné 12 buques en ese lugar. Y con esa información yo tenía que regresar hasta Puerto Argentino. No podía regresar por el corredor que me habían asignado porque sabía que estaban los Harriers en función de los combates que yo había visto, así que salí a mar abierto cerca de Bahía Agradable y desde ahí regresé a Puerto Argentino. Y ahí pedí que me cargaran munición porque quería salir de nuevo. La única munición que podían cargarme era cohetes y no me permitieron. Dijeron que iban a lanzar aviones de mayor volumen de fuego y ahí vinieron oleadas de aviones de la aviación naval de la Armada Argentina, de A4 y de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Mirage y A4, que fue un combate terrorífico ese día 21, con varios compañeros nuestros muertos, con varios buques ingleses hundidos, pero el día 22 no pudimos combatir porque había niebla y eso les dio a los ingleses la comodidad de instalarse y comenzar a avanzar sobre Puerto Argentino sin mayores riesgos. Por supuesto, después sufrieron todos nuestros ataques y los ataques de la infantería, tanto de marina como de ejército y de las unidades también de Fuerza Aérea, ¿no? Eso fue el 21.
Ujú. En un momento también, cuando intenta volver, por las lecturas que he podido hacer, usted intenta volver, insiste para que puedan volver y escucha un comentario de un superior de usted, que tenía que ver con la rendición. Y usted saca el arma y le apunta. ¿Esto es así? Yo no me acuerdo, pero los que estaban alrededor mío dicen que sí. Yo lo que me acuerdo es que los últimos días ya los ingleses estaban avanzando y para nosotros era muy difícil volar, porque nuestros aviones ya estaban con distintos tipos de problemas logísticos, no podíamos cargarle todo el armamento. Y entonces reúno a mis hombres y les digo, miren, vamos a preparar posiciones de defensa como si fuéramos de infantería. Y bueno, yo había llevado muchas bolsas para hacer protecciones, ¿no? Así que empezamos a llenar esas bolsas con piedra, con tierra, y hacer, yo dispuse a hacer tres herraduras, ¿no es cierto?, como protección. Y en cada herradura yo había pedido más munición para mis fusiles, teníamos fusiles, entonces en cada posición yo ponía comida, ponía remedios, ponía munición, tres fusiles y tres cascos. Entonces dije, en cada una de estas posiciones vamos a estar tres de nosotros y éramos 11 y dos van a quedar apoyándonos. Dos van a quedar apoyándonos por si necesitamos algo y demás. Y desde acá, cuando aparezcan los ingleses sobre Puerto Argentino, vamos a empezar a combatir. Y toda mi gente estaba de acuerdo, mi gente muy, muy valiente. Pero cuando estábamos en eso, llega uno de los jefes y me pregunta qué está haciendo Cripa. Y yo le digo, le cuento esto. Me dice, usted está loco. Cuando nosotros veamos los ingleses acá, yo voy a ser el primero que va a sacar la banderita blanca. Yo me perdí ahí. Los que estaban alrededor mío, yo sí sé que el tipo salió rajando, corriendo. eh, yo lo quería matar, pero no sé si saqué mi revólver o no. ¡Qué momento! Ah, y lo trasladan a continente, al continente, Bueno, y usted dice, claro, bueno, claro. listo, me van a dar de baja. No, no, yo pensé que ante esa acción, con un superior enfrente de todo el personal, correspondía a fusilamiento, por supuesto. Así que a los pocos días me sacan rápidamente, a tal punto que yo dejé cosas mías allá en Malvinas porque no las alcancé a cargar, me cargan en un avión y todos, inclusive yo, por supuesto, pensaba que iba a ocurrir eso, que me iban a hacer un consejo de guerra y que me iban a fusilar. Y recuerdo que la gente mía venía, me abrazaba, como en varias oportunidades me abrazaron como si yo iba a mi entierro, ¿no? Por algunas acciones que había que cumplir. Y Dios mío. entonces yo los separo y les digo, miren, yo tenía te digo, para mi interior tenía un cagazo, digo, mira qué estúpida forma de morir, fusilado, ¿no? Tenía un cagazo tremendo, disculpa la expresión. Ujú. Pero digo, no puedo dar muestras de debilidad. Así que los separo a mis hombres y les digo, miren, si me van a fusilar por lo que hice ayer, no se preocupen, porque si vuelve a ocurrir voy a hacer lo mismo. Yo tenía un cagazo que me moría. Bueno, me llevan a Río Grande, me cargan en un avión de transporte, me dejan en Bahía Blanca y yo me tenía que presentar en el Comando de Aviación Naval, en el antiguo edificio. Era una puerta de hierro inmensa, doble, y eran 3 escalones. Y yo llegué ahí ¿En dónde era eso? en Espora, en Bahía Blanca, En la Bahía base Blanca. aeronaval Comandante Ujú. Espora. Hasta ahí lo llevaron. Me deja el chofer ahí, yo en la guerra, para que vos entiendas,
en nuestro bolsito llevábamos toda nuestra vida, llevábamos nuestro equipo de vuelo, nuestra ropa, todo llevábamos ahí. Así que yo iba con ese bolsito, me paro en esa, frente a esa puerta, y esos 3 escalones fueron los escalones más altos y pesados que subí en mi vida. Cuando abro la puerta, se entraba a un gran hall, y en ese momento ese hall se había convertido en sala de operaciones, donde se habían hecho boxes, y estaban trabajando todos los jefes de la plana mayor de la aviación naval. Entonces, cuando entro, abro la puerta, el suboficial que estaba ahí de guardia me anuncia, y todos los jefes se paran, se dan vuelta y empiezan a aplaudirme. Yo no entendía nada, digo, mi cabeza y hoy como una licuadora, porque digo, Dios mío, yo vengo a que me fusile y me aplauden. Y bueno, todos me saludan, me abrazan y me llevan a una sala de operaciones donde me imponen de por qué me habían llamado. Me dicen, mire, usted es un piloto que conoce Malvinas, usted es un piloto que tiene las 2 orientaciones, pues yo, si no el único, era uno de los únicos pilotos de la aviación naval que tenía la orientación de exploración y guerra antisubmarina y de caza y ataque. Dice, necesitamos que conjuntamente con pilotos de la Fuerza Aérea de acá de la base de Paraná planifiquen una operación de minado del Estrecho San Carlos. Entonces, viste, yo los miro a los jefes y les digo, esa operación la tendríamos que haber hecho hace un mes atrás, cuando ya sabíamos que no íbamos a poder navegar más allí, pero ahora no tiene sentido. No tiene sentido, ¿por qué? Porque los ingleses ya desembarcaron. Claro. Una operación de minado ahí, la idea, la intención era que los ingleses no entrasen al estrecho. Hoy ya no tiene sentido. Los ingleses se fueron, depositaron su gente, y toda la operación se va a hacer hoy con apoyo de aviones y helicópteros a la infantería. Y bueno, esa operación se da, se anula. Me voy nuevamente a a Río Grande, y ahí yo cuando tenía que cruzar nuevamente, ya se produce el repliegue de nuestra gente. Ahí me ordenan ir a buscar un avión que había quedado y que lo habían reparado, y yo digo, pero pucha, ¿cómo no se queda un piloto? ¿Viste estas locuras de jefes que daban por ahí algunas órdenes estúpidas? Tengo que cruzar con el riesgo que eso implica. Ya los ingleses estaban prácticamente tomando Puerto Argentino. A último momento deciden que no fuera yo, que fuera un compañero mío, Becerra, de acá de Rosario. Entonces yo le digo a Jorge las precauciones que tenía que tener, pero le digo, lo más probable es que aterrices y te tomen prisionero. Y pasó exactamente así. Jorge aterrizó en Puerto Argentino y lo toman prisionero. Y tuvimos varios días sin tener noticias de él. Fue muy duro porque no sabíamos si había caído al mar, si lo habían derribado o si realmente... Es lo que te hubiera Sí, pasado, es lo que te hubiera pasado a vos, Owen, si eras vos. totalmente, Claro. pero absolutamente, absolutamente, absolutamente. Eh, Por eso te digo, esa vez yo ya estaba subido a un helicóptero que me iba a llevar para después irme hasta Malvinas, y todos venían a saludarme como también si yo fuera a mi entierro. Otra Y vez. el jefe de base, claro, el jefe de base de ahí de Ushuaia, me saca aparte y me dice, oh, bueno, ya hizo bastante, esto a lo que lo están mandando es una locura. Entonces yo los separo a él y los separo a todos y le digo, miren, yo voy a ir,
voy a hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa, pero no voy a hacer ninguna locura, porque me pedían que fuera, que haga un vuelo de prueba, que era una locura, como voy a hacer un vuelo de prueba de un avión encima de las tropas inglesas, ¿no es cierto? Yo voy a llegar, si puedo despegar, voy a hacer esto, 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 y voy a tratar de que Dios me ayude para llegar de vuelta al continente. Pero sí, fue la segunda vez que me saludaban como si yo iba a mi propio entierro. Owen, tengo aquí anotado varias cosas como para comenzar a cerrar la nota, agradeciéndote infinitamente este tiempo que nos has dedicado. No, por favor, gracias a Eh, ustedes. son preguntas que intento sean breves, porque son Dale, dale, varias. dale, Me dale. has mencionado que en el equipo eran 4 pilotos y 7 mecánicos. ¿Solo un piloto murió? No, dos tuvimos muertos. Benítez y Miguel. Miguel muere cuando le estamos haciendo apoyo aéreo cercano a las tropas de ejército, ya cuando los ingleses estaban avanzando sobre Puerto Argentino. Que mira vos la casualidad, lo mata exactamente el mismo soldado inglés, Ricky Strange, que es el que me lanza el misil a mí. Yo esquivo ese misil porque Ricky lo lanza sin cumplir los parámetros y después Ricky mata a Miguel. Mata a Miguel. Que nada de eso podría haber ocurrido o podría haber ocurrido distinto si se minaba la bahía San Carlos un mes antes. Sí, viste que yo te dije que no se había planificado la guerra. Tuvimos que improvisar, pero a pesar de eso se combatió muy duro, muy fuerte. Seguro. Y si el comando en Puerto Argentino no se hubiera rendido, nosotros, porque fíjate que la tropa de Seineldín, que nos estaba dando protección alrededor nuestro, no había entrado en combate y estaba absolutamente preparada para hacerlo, porque al estar en ese lugar habían comido relativamente bien, estaban abrigados, tenían armamento. Y todos los otros que estábamos en tierra estábamos dispuestos a combatir. Yo soy convencido que si se hubiese dado el combate final, los ingleses huían de Malvinas, que no quiere decir que hubiésemos ganado la guerra, porque el objetivo de la OTAN era reforzar las Malvinas, ¿no es cierto? Y de algún otro modo nos iban a presionar para que nos rindiésemos. Seguro, seguro. Bueno, acá hay un dato que tengo acá anotado que no es que a usted o a vos, permite, ya te estoy tuteando. Dale, No, dale, no es que a vos te interese, sino que a mí me interesa que lo dale. sepas. Tenía 7 años, este periodista que está conversando con vos, en 1982, y la guerra en paralelo se desataba en mi habitación con los soldaditos, con los soldaditos cada día, y lo vivía de esa manera y saltaba y festejaba con cada noticia, porque claro, entendíamos que estábamos con serias posibilidades de poder ganar la guerra. Pero bueno, para situar ese cuadro, ¿no? Lo importante y cómo nos marcó a nuestra generación, siendo un niño apenas, esta guerra, ¿no? La heroicidad de ustedes. Otra cosa que quería marcar es ¿qué pasó en el 76? Si puede ser breve la respuesta. ¿Qué pasó en el 76? De por qué te perdonaron, porque mencionaste que tu posicionamiento frente a la dictadura... Uh-huh. Yo era un piloto recién recibido, ¿viste? Éramos una jerarquía muy baja. En el 76, ¿viste? Muere Perón, asume su esposa, pobre mujer, no tenían ni la más pálida idea. La guerra de guerrillas era espantosa en este país. Yo recuerdo estudiar en La Plata era una locura porque bombas, tiros, a la noche vos ibas a estudiar a la casa de un amigo y no podías volver. Era terrible, era terrible. Y la situación en el país era muy dura, esta mujer estaba desequilibrada realmente. Y se empieza a hablar del golpe de Estado, pero ya era voz populi, es decir, lo único que faltaba que saliesen los diarios, tal día se va a producir el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el poder político ya no quería saber más nada y
se recurría a los militares como para que asuman, cosa que para mí es una barbaridad. Pero bueno, unos días antes del 24 nos llama nuestro jefe de operaciones y nos junta a los pilotos jóvenes. Algunos éramos guardiamarinas, otros éramos tenientes de corbeta, las primeras jerarquías. Entonces nos impone del golpe y pregunta si alguno tenía alguna duda. Y yo levanté la mano. Y digo, pero ¿por qué un golpe de Estado? Y el jefe te dice, porque ya el país está ingobernable por esto, porque esta señora. Entonces yo le digo, pero mire, señor, dentro de unos meses, pocos meses más, va a haber elecciones, que sea el pueblo el que decida. Dice, no, pero no podemos esperar porque la situación es grave, la situación es crítica. Y bueno, yo voy rebatiendo estas cosas. Por supuesto, le digo, mire, yo no voy a tirar contra la gente, no voy a tirar contra los argentinos. Entonces sigue el debate. El único que planteaba era yo. En un momento, este señor dice, porque los militares somos la última reserva moral de la patria. Entonces yo me quedo mirándolo, como diciendo, ¿qué estoy escuchando? Y este señor me pregunta, ¿no va a decir Cripa que usted está en desacuerdo con esto? Sí, señor, le digo, estoy en desacuerdo con eso. Estoy en desacuerdo con que los militares somos la última reserva moral de la patria. Entonces me dice, pero usted no va a decir que los militares somos... No, señor. Simplemente le digo, usted dijo, los militares somos la última reserva moral de la patria, y si yo estuviese de acuerdo con eso, renunciaría a todos mis antepasados, porque ni mi abuelo fue militar, ni mi padre es militar, ni mis tíos son militares, ni mis hermanos son militares, pero todos tienen reservas morales. Bueno, se hizo un silencio, evidentemente no podía responder eso, preguntó al resto si alguno tenía otra pregunta. Como nadie había preguntado, nadie quería preguntar, dijeron todos que no, les dijo que se retiren y que yo me quedara. Mis compañeros y amigos se van mirándome como despidiéndose, y yo también dije, acá me rasca. Otra vez el abrazo como si fuera su entierro. Bien, cuando se van todos, este jefe pasa su brazo sobre mi hombro y me dice, ¿qué voy a hacer con usted, Owen? Ahí me menciona con mi nombre. ¿Qué voy a hacer con usted, Owen? Entonces yo lo miro y le digo, mire, señor, si usted no sabe qué hacer conmigo, yo sí sé qué hacer conmigo, porque digo, me dan de baja, me cargo mi bolsito y me voy a buscar mi destino. Entonces me dice, usted me dice que no va a tirar. No, yo no voy a tomar las armas. Entonces me dice, le propongo que haga operaciones de apoyo. Bueno, sí. Y así la misión que yo tuve fue llevar a un general que asumió como gobernador de Chubut. Por eso te digo, no, mi esencia y la de la mayoría de los militares es democrática. Y yo creo que día a día, yo siempre digo, todos los golpes de Estado que tuvimos en este país fue porque los militares nos creímos salvadores del mundo. Y no nos dimos cuenta que provocando golpes de Estado estamos atentando contra la Constitución, que es lo que tenemos que defender. Por eso cuando veo que todavía se piensa en que los militares tenemos que cubrir determinadas funciones, los militares que fuimos denigrados estos últimos 42 años hasta la máxima expresión, que todos los gobiernos fueron destruyendo día a día a las Fuerzas Armadas, quitándoles presupuesto, basureándolos, haciendo que los sueldos, te imaginas, yo me retiré en el año 84 y veo lo que han sufrido compañeros míos y lo que sufren hoy
quienes están todavía cumpliendo funciones en las Fuerzas Armadas con sueldos que son más bajos, los más bajos de todas las unidades de las fuerzas, ¿no es cierto?, incluyendo policías. Por eso inclusive muchos personal de las Fuerzas Armadas se han pasado a las policías en esta degradación que, bueno, hasta hoy estamos sufriendo. Por último, creo que tengo claro cuál es tu posición frente a lo que ocurrió aquel 16 de junio de 1955 y me pregunto si tuvieras la oportunidad, algo absolutamente imposible de realizar, pero en el mundo imaginario es posible, si tuvieras enfrente al grupo de aviadores que bombardeó Plaza de Mayo aquel 16 de junio de 1955, haciendo aquello a lo que vos te opusiste, que fue levantar las armas o bombardear a su propio país, ¿qué les dirías? Mira, todavía hay gente que está viva, todavía hay gente que está viva. El tema ese de Perón y la caída de Perón, yo tengo una posición tomada, la he manifestado siempre. En las Fuerzas Armadas, los que integramos las Fuerzas Armadas no nacemos de un repollo, somos parte de esta sociedad. En las Fuerzas Armadas hay sus integrantes, generalmente son de diversos extractos sociales, de diversas ideologías políticas y de hecho, cada una de estas revoluciones dejó muertos y heridos. Como yo decía hoy, los militares nos creíamos, porque aparte fuimos parte fundacional de nuestra nación, e históricamente nuestra nación está, gracias a los militares, con defectos, con errores, con virtudes, con acciones deplorables y con acciones plausibles. Las Fuerzas Armadas y quienes las conducen son seres humanos, con sus errores y sus virtudes. Yo, por supuesto, para mí es, como te dije, mi esencia democrática hace que no comparta los golpes de Estado. Inclusive, fíjate que hubo revoluciones como la del 63 que incluyeron simplemente acciones y puntos de vista distintos de las Fuerzas Armadas. Una locura, una locura. Y lo más triste es que en esta división de puntos de vista de nuestra patria hay actores que defienden a muerte y fanáticamente una postura y hay actores que defienden a muerte y fanáticamente las otras posturas. Cuando yo digo, yo lo veo en nuestro centro de veteranos también son fiel reflejo. Yo hace muchísimos años participo, estoy en las comisiones y demás, son fiel reflejo de nuestra sociedad. Tenemos de todos los niveles sociales, tenemos de todas las ideologías políticas y tenemos de todas las ideologías deportivas, pero nos obligamos a mantener los objetivos, ¿me entendés? Nosotros podemos discutir de si nos gusta Kirchner, si nos gusta Macri, si nos gusta Milei o si nos gusta no sé quién, Fernández. Podemos discutir de tal club o de tal otro, pero los objetivos de mantener la defensa de lo que nosotros llamamos la cuestión Malvinas se mantienen siempre. El tema de Perón, yo a veces charlo con amigos que no son peronistas y le digo, miren, a Perón tenemos que empezar, yo te voy a comentar algo, yo creo que nuestro enemigo crónico fue siempre el anglosajón a lo largo de nuestra historia. Y cuando Perón, con virtudes o con defectos, asume el gobierno de este país, yo estoy convencido de que su mirada, su objetivo,
era claro, hacer crecer esta Argentina. Y en función de eso comenzó a hacer los desarrollos que comenzó a hacer, ¿no es cierto?, sobre la industria automotriz, sobre esos ferrocarriles que los ingleses nos vendieron basura, pero que podían haber sido perfectamente acondicionados como una necesidad de este país, que lamentablemente Menem los tiró a la basura y hoy nos encontramos en esta situación. Nuestros buques, por supuesto las otras empresas que empezó a promocionar, pero esto molestaba, por supuesto, a los poderes. Esto, como había ocurrido con la guerra del Paraguay, ¿no es cierto? No podían dejar crecer un país que les pudiese afectar sus intereses. Y ahí se empezó a mezclar todo. Hay muchos argentinos que desconocemos algunas cuestiones, hay muchos argentinos que nos dejamos llevar por la propaganda, como nos dejamos llevar con esta propaganda inglesa de lo que se llamó desmalvinización, que yo siempre digo, para mí fue desargentinización, porque nos destruyeron instituciones, nos destruyeron principios y valores que nunca debimos haber resignado y que todavía hoy estamos sufriendo. Yo por eso cada vez que asume un nuevo gobierno, independientemente de que yo esté de acuerdo o no, asuma a Cristina, asuma a Macri, asuma a Fernández o asuma a Milei, siempre tengo fe y tengo esperanza de que esto empiece a cambiar y de que nuestros gobernantes, en lugar de pensar para su bolsillo, comiencen a pensar por los intereses del país, país que debiera comenzar a imponer políticas de Estado, en principio, de tal manera que sea cual fuere el gobierno de turno, los que los gobiernen deban cumplirlos, ¿no es cierto? Por supuesto, si vos me decís qué pienso de la revolución del 55, yo veo esos combates, veo los documentales y siento mucho dolor, mucha tristeza. Espero que nunca más vuelva a ocurrir eso en nuestro país y por supuesto cada vez que doy charlas en institutos militares, tanto sea de nuestro país como de países hermanos, trato de volcar esto que te estoy diciendo. Es muy El militar interesante. tiene que defender la constitución de cada país. El militar tiene que defender a la patria antes que atacar a los gobiernos que son elegidos por el pueblo, equivocadamente o no, ¿no? Y un mensaje breve de aviador a aviador, mencionando otra vez a la Marina aquel 16 de junio del 55. No existe. ¿Por qué? Porque ya te digo, dentro de este fanatismo, viste que yo veo lo que llaman la grieta. Yo tengo muchos amigos que son kirchneristas y defienden a muerte al kirchnerismo, veo otros amigos que son macristas y defienden a muerte a Macri, o defendían, ahora Milei y Cristina o Fernández. Y yo con estos amigos, cuando argumento mis posturas, los macristas me dicen porque vos lo defendés a Milei, porque vos lo defendés a Macri. Y cuando charlo con amigos que son, no me acuerdo cómo se llama la línea de Milei, o de Macri, me dicen porque vos sos kirchnerista. Y viste, hace unos pocos meses atrás junté a uno de mis amigos kirchneristas, junté a uno de mis amigos macristas y los invité a tomar un café. Y les dije, mira, le digo al macrista, cuando yo te dije tal cosa, vos me dijiste que era kirchnerista. Y le dije al kirchnerista, cuando yo te dije tal cosa, me dijiste que era macrista. Le digo, soy amigo de ustedes dos. Pónganse de acuerdo y denme una posición. En esta postura de no escucharnos, ocurren estas cuestiones. Y cuando comienzan estos fanatismos, la gente no razona, porque yo veo que por ahí defienden posiciones del kirchnerismo que son indefendibles o defienden posiciones del macrismo que son indefendibles. Entonces es muy difícil si no existe una apertura realmente, ¿cómo te puedo decir? Honesta, para decir, bueno,
estos robaron, estos tienen que ir presos, este no cumplió con tal cosa, tiene que ir preso, ¿me entendés? Claro. Nosotros tenemos que, dentro de 2 días voy a estar en el Senado de la Nación. Dentro de 2 días, si se cumple lo que me dijeron, yo voy a estar hablando en el Senado de la Nación y voy a estar dando el mensaje que pienso a nuestros legisladores, porque a lo largo de estos últimos 40 años, ellos han destruido nuestra democracia en función de sus intereses personales y está todo a la vista. Yo viajo muchísimo por el país, dentro de pocos días. Después de ahí del Congreso me voy a dar una charla al paraje La Paloma, ya perdido en medio del campo. Después de ahí me voy a Puerto Bien. Pirámides a dar una charla ahí, Trelew otra, sigo para el sur. Agenda completísima, Owen. Agenda Sí, completísima. a veces cansado, porque ya tengo mis 73 pirulos, ¿viste? Yo desde acá, desde este pueblo que quiero muchísimo, tengo que moverme con mi vehículo porque no hay aviones y para tomar un avión pierdo más tiempo en ir a Córdoba, Rosario, a Buenos Aires. Pero, viste, y todos los años digo, el año que viene no lo voy a hacer más, pero bueno, como te decía hoy, me llaman amigos y no podés decir que no. Así es. Y todo sea por aportar un granito, ¿no? Absolutamente. Quiero agradecerle esta nota, de manera muy especial. Por favor. Ha sido muy amable. No, por favor. Le mando por favor, un saludo. Un abrazo enorme. Saludos a los amigos de Posadas. Gracias. Chau, chau. Hasta pronto. Conversamos con Owen Guillermo Cripa, teniente de navío, retirado, veterano de la Guerra de Malvinas.